Estamos en la semana, bueno, la segunda, ¿verdad? Porque ya hemos tenido anteriormente una semana Explore, esta sería una segunda semana tipo repaso. ¿Y qué cosa vamos a repasar? Los dos temas anteriores que hemos desarrollado, ¿verdad? En este caso el tema número 7 y el tema número 8. Bueno, aquí está mi nombre y el aula que corresponde a ustedes son los alumnos del formativo primero B. A ver, ¿qué hemos desarrollado en los temas anteriores? Bueno, en el tema número 7 hemos hablado de la sensación, ¿verdad? A ver, ahí está. Buenos días, Miss. En el tema número 7, entonces, como les decía, hemos hablado acerca de la sensación. ¿Qué cosa hemos dicho? Vamos a hacer un repasito rápido, ¿ya? Para, en base a ese repaso, poder responder a las preguntitas. ¿Qué cosa hemos mencionado en ese tema? Hemos dicho que la sensación, al igual que la percepción, que luego vamos a mencionar, es un proceso mental de tipo cognitivo. Ahí está. Es un proceso mental, en este caso, de tipo cognitivo. ¿Qué se hace con la sensación? Se captan los estímulos. De ahí que en la clase anterior habíamos dicho que no vayas a confundir sensación con percepción. En la sensación se captan los estímulos. En cambio, en la percepción se interpretan, ¿verdad? O se intenta dar un significado a los estímulos. Acá simplemente se van a captar a los estímulos. ¿Y cómo captamos los estímulos, chicos? Utilizando, pues, nuestros sentidos. ¿Sí? Nuestro sentido visual, nuestro sentido gustativo, nuestro sentido olfativo, diferentes sentidos que tenemos, ¿verdad? Utilizando los sentidos podemos captar todo lo que nos rodea. Y todo lo que nos rodea se llaman estímulos. Bueno, pero tú sabes que los sentidos están formados por células. Tiene a su alrededor una serie de células. A estas células se le conoce con el nombre de receptores. Células o receptores. Toda célula o receptor va a tener las siguientes propiedades. Presenta especificidad, o sea, cada uno tenía su propio estímulo. Presenta irritabilidad era la alteración biológica, ¿verdad? Presenta transducción. Habíamos dicho que el estímulo, para que llegue al cerebro, tenía que transformarse en otro tipo de energía. En este caso, tiene que transformarse en un impulso nervioso. A ese proceso de cambio, a ese proceso de transformación, se le llama transducción. Y por acá tenemos a la adaptación sensorial. Es cuando nos acostumbramos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita ya nos estamos acostumbrando poco a poco al frío. Poco a poco nos vamos a acostumbrar. Bueno, me imagino que ya estarán acostumbrados también, chicos. Están acostumbrados, poco a poco se han acostumbrado a estar sentado 3 horas, 4 horas, 5 horas. Al principio era difícil, ¿verdad? Ya te has acostumbrado. También nos hemos acostumbrado, pues, a, aparte del frío, en época de verano al calor, los que viven cerca de un mercado, al sonido del mercado, por ejemplo, y los que viven cerca del tren, al sonido del tren. Pero en la sensación también existen 3 umbrales. El umbral mínimo, el umbral máximo y el umbral diferencial. ¿Cuándo se utilizaba el umbral mínimo, jovencitos? Cuando la estimulación era mínima, ¿verdad? Su propio nombre lo dice. Umbral mínimo capta estimulación mínima. Umbral máximo capta estimulación mayor, o sea, estimulación máxima, pero siempre y cuando no se exagera tampoco. Y umbral diferencial era la diferencia entre 2 estímulos, cuando captábamos 2 estímulos, ¿no? Por ejemplo, el plato de comida que mamá preparó y el mismo plato de comida que preparó nuestra tía o nuestra prima, y comparamos y buscamos las diferencias. Bueno, ese es en el tema número 7. Luego, chicos, hemos desarrollado el tema número 8. Pero antes del tema número 8, hemos hablado también de los sentidos, ¿no? Cuando se dicen modalidades sensoriales, se refiere a los sentidos. Sabemos que 5 son los principales sentidos, pero en psicología, ¿cuántos analizamos? 8. Ahí está, mira, concéntrate en la diapositiva. Tenemos el sentido visual, cuyos receptores son los conos y los bastones. ¿Y dónde se analiza la sensación visual? En el lóbulo que está a la altura de la nuca, a la cual habíamos llamado el lóbulo occipital. Así se llama, ¿verdad? Luego tenemos el sentido auditivo. Sus receptores eran la cóclea o caracol. ¿Se acuerdan que a través de un gráfico yo les enseñé de que tenía la forma de un caracol, por eso que se llamaba cóclea o caracol? Y luego la sensación auditiva es analizada en el lóbulo temporal, el que está a la altura del oído, ¿verdad?
lóbulo temporal derecho y este sería el lóbulo temporal izquierdo. Luego tenemos a la sensación olfativa. Bueno, los receptores, las células olfativas, el sentido olfativo se registraba en dos áreas, tanto en el lóbulo frontal como en el lóbulo temporal. El frontal, el que está a la altura de la frente, ¿cierto? Y por acá tenemos a la sensación gustativa. Los receptores son las papilas gustativas, y la información se analiza en el lóbulo parietal, a ver, a esta altura, ¿verdad? A esta altura, la porción cerebral, la masa cerebral que se encuentra a esta altura sería pues el lóbulo parietal. Sensación táctil. Bueno, los receptores llevaban el nombre de sus investigadores. Tenemos a los receptores Ruffini, a los receptores Pacini, hoy llamado también termorreceptores, porque detectan el frío o el calor, y esto se analiza en el lóbulo parietal. Hasta acá tenemos los 5 principales, ¿verdad? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Pero habíamos agregado 3 más. A ver, ¿cuáles son? Habíamos agregado el sentido vestibular, que era aquel que nos informa acerca del equilibrio. Recuerda, cuando tú te paras sobre un pie y no te caes. Los receptores eran 3 canales semicirculares, y esta información se analizaba en el lóbulo, también lóbulo parietal, ¿ya, chicos? El sentido senestésico, que nos brinda información de todo lo que son estados de carencia. Por ejemplo, cuando tienes hambre, cuando tienes sed, todo lo que es estados de carencia, ¿ya? Y los estados de carencia se analizan en el hipotálamo. Y por último, bueno, ahora sí completamos un 8, tenemos al sentido kinestésico. Este sentido nos brinda información acerca de los movimientos. Y sabemos que en los movimientos participan los músculos, participan los tendones, así como también participan las articulaciones. Y esto se va a analizar en el lóbulo frontal, también en el cerebelo, ¿ya? Lóbulo frontal y cerebelo. Ahora sí, chicos, pasamos a hacer un pequeño resumen del tema número 8, que decía antes de desarrollar las preguntitas, ¿verdad? En el tema número 8 hemos hablado acerca de la percepción. Para que exista percepción, primero tiene que haber el tema anterior, la sensación. A ver, ¿cuál era la diferencia, jovencitos, una vez más? En la sensación captábamos los estímulos, ¿sí? A través de los sentidos simplemente es captar los estímulos, todo lo que nos rodea. En cambio, en la percepción no solamente se captan los estímulos, sino se le da un significado. O sea, se integra, se interpreta, se le da un significado, ¿ya? Bueno, al igual que la sensación es un proceso mental cognitivo, al igual que la sensación. Ambos son cognitivos, solo que en la percepción se integra, se interpreta. Quiere decir que se le da significados, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes, chicos, luego voy a aclarar las preguntas que tienen, ¿sí? Por ejemplo, ustedes, cuando se comunican a través del WhatsApp o a través de inbox, a través de mensajes, a veces mandan emoticones o palabras abreviadas y tienen que interpretar qué cosa quiso decir el compañero. Entonces, cuando tú interpretas los símbolos que te rodean, ese proceso se llama percepción. La percepción tenía 3 elementos, ¿sí? El sujeto, el objeto y la imagen mental. A la imagen mental, ¿cómo se le llamaba a la imagen mental? Percepto. Pero recuerda que la imagen mental termina en O. Percepto es la imagen mental. Si es que termina en R, a ver, perceptor, si es que termina en R, se refiere a la persona, ¿verdad? Sujeto o perceptor, si es que termina en R. Pero si es que termina en O, se refiere a la imagen mental, ¿sí? Por ejemplo, observamos la computadora o el celular, y al observar la computadora o el celular, tenemos una imagen mental acá en nuestro cerebrito de la computadora o del celular. Decía que esa imagen mental se le llama percepto. A ver, ¿qué otra cosa más? Bueno, también hemos hablado de las funciones. La percepción tiene 3 funciones. Integrar, que es unir las partes. Interpretar, que consiste en darle significado. Y mira, se relaciona con la definición, ¿verdad? Integra e interpreta. Acá funciones integra e interpreta. Y la tercera función, discriminar. Habíamos dicho que acá no se refiere a la discriminación social, a la discriminación racial o de género, ¿no? Acá discriminar, la palabra discriminar significaba diferenciar estímulos, como por ejemplo diferenciar las notas musicales.
como por ejemplo diferenciar los instrumentos musicales. Cuando el compañero toca una guitarra, la compañera también, y luego podemos diferenciar quién ha tocado mejor o quién de repente su guitarra está desafinada. A eso se refiere discriminar. A ver, bueno, hemos dicho que lamentablemente en la percepción no todo es bueno, ¿no? Existen algunas enfermedades, existen algunos trastornos. ¿Cuáles son esos trastornos? La ilusión. Bueno, la ilusión es un trastorno leve. ¿Cuál sí nos debería haber preocupado? La alucinación. La ilusión es un trastorno leve, la alucinación en cambio es un trastorno grave. Expliquemos la ilusión. Había dos tipos de ilusión, ¿verdad? La ilusión objetiva, cuando el culpable era el objeto, porque el objeto era complejo, porque el objeto era ambiguo, o la ilusión subjetiva, cuando participaban los estados emocionales, por ejemplo, el miedo. Si producto del miedo tú confundes a tu ropa con un fantasma, recuerda, después de ver una película de terror, crees ver un fantasma y al final es tu ropa, ¿verdad? O es tu gatito que está dando vueltas en plena oscuridad. Cuando distorsionamos algo, producto del miedo, de los celos, de la cólera, del enojo, ilusión subjetiva. Chicos, esto ya se explicó hasta incluso con gráficos en la clase anterior. Vuelvo a repetir, estamos haciendo un explora, un repaso para poder en este caso refrescar nuestra memoria. ¿Y cuál era el trastorno grave, jovencitos? La alucinación. La alucinación es una falsa percepción, pero había varios motivos, ¿no? Varias causas en este caso de la alucinación. Se daba alucinación por consumo de drogas, se daba alucinación por consumo de bebidas alcohólicas o por fiebre exagerada, ¿verdad? Fiebre exagerada también generaba alucinaciones o por trastornos mentales también. Los pacientes que son loquitos, dementes, tienen alguna enfermedad mental, ellos también a veces miran personas que no existen o escuchan voces que no existen. Principios o leyes. Bueno, estos principios o leyes han sido propuestos por una escuela psicológica llamada Gestalt, ¿verdad? Y uno de los representantes de la Gestalt era Max Wertheimer. Bueno, hay varios principios, la ley del cierre, la ley de proximidad, la ley de continuidad, la ley de figura y fondo, semejanza, así como la constancia perceptual. Ley del cierre. ¿En qué consistía la ley del cierre? Cierre, su nombre lo dice, consiste en cerrar o en completar mentalmente algo. A ver, cierre. Por ejemplo, acá dice complete, ¿no? A ver, chicos, si tú completas esto, ¿qué palabra dirá? A ver, concéntrate. Algunos parece que ya le encontraron la respuesta. A ver. Muy bien, Larico, claro, ahí dice universidad, muy bien, ¿ya? Las clases del Explora no se copian, es opcional, es opcional. Lo que sí se copia es un resumen que luego voy a poner en el intranet, pero esto de aquí es opcional, ¿ya chicos? Ah, muy bien, a ver, acá tenemos un compañero que ya completó la otra parte, a ver, tenemos a Valdeón, a Pirca, a Barzola, a Villena, ya completaron, ¿no? En esta otra parte dice colegio, pues el colegio donde tú estás estudiando, ¿cierto? Muy bien, chicos. Entonces ya están completando, ¿no? Mentalmente, algunos pues están completando en su cuaderno de repente, entonces están usando la ley del cierre. Es por eso que esta ley también se va a llamar ley de completamiento. Luego tenemos a la otra ley que es proximidad, cuando se capta algo que está cercano, ¿no? Por ejemplo, a la hora de leer las palabras, captamos las palabras que están cercanas. Y las palabras que están lejanos, lo dejamos para la siguiente lectura, ¿no? Por ejemplo, acá dice trastornos de separado, la separado, percepción separado. O sea, captamos las palabras que están cercanos, juntos. Y lo que está lejos, lo llegamos a leer como otro bloque, ¿verdad? La ley de continuidad o secuencia, cuando había una secuencia, por ejemplo, cuando ibas al centro comercial, luego te perdías, si alguna vez te has perdido en el centro comercial, que observamos las flechitas que nos indican la salida, el segundo piso, hacia la derecha, hacia la izquierda, seguimos las flechas, ley de secuencia. Figura y fondo, la figura era siempre lo principal y el fondo siempre lo secundario, ¿verdad? Por ejemplo, estoy observando al compañero, de repente ustedes me están observando a mí, profesora, de la cámara sobresale su rostro.
aunque mi foco está bajito. Profesora, de la cámara sobresale su rostro. Entonces, el rostro de cada compañero, el rostro de cada profesor es la figura. Y el entorno del cuarto o habitación donde nos encontramos es el fondo. Profesora, cuando converso con mi compañero sobresale la voz de mi compañero. Entonces la voz sería la figura y el bullicio sería el fondo. Por ejemplo, de tu pared sobresale de repente tu cuadro o sobresale un reloj, ¿verdad? Si el reloj sobresale, el reloj es la figura y la pared, ¿qué sería? El fondo. Chicos, de una canción sobresale las letras de la figura y el resto, la musicalidad, el ritmo, ¿verdad? ¿Qué cosa viene a ser? El fondo. La ley de semejanza, cuando agrupamos objetos que tienen mismas características, y la ley de constancia perceptual, cuando se mantiene algo de forma constante a pesar de la cercanía o lejanía, ¿verdad? Si observamos una montaña, a pesar de que nos alejamos, esa montaña se mira pequeñito cuando más te alejas, ¿no? Se ve, si estás de cerca, la montaña se va a ver grande, pero si estás de lejos, si te estás alejando, la montaña se va a ver pequeñito. Pero a pesar de que la montaña se mire pequeñito, tú sabes que esa montaña es grande, ¿verdad? O sea, a pesar de tu lejanía, mantienes las mismas propiedades de la montaña. Montaña grande, a pesar que estás lejos, a pesar de que lo mires pequeñito. ¿Cierto, chicos? Ahora sí, ¿hasta ahí alguna duda? En el chat me dicen alguna duda para poder continuar. ¿Hasta ahí tienen alguna preguntita, alguna duda? Jovencitos, ustedes son del primero B, ¿cierto? A ver. ¿Alguna duda que tuviesen? ¿Está todo claro, chicos? A ver acá en el chat. Casiret no tiene dudas, Barrera no hay dudas, Zafra no hay dudas, Dylan no hay dudas. Muy bien, Villena no hay dudas, ¿verdad? ¿Está claro? Muy bien, chicos. Ahora sí, todo bien, Rivas Plata, gracias. Ahora sí, chicos, en base entonces a esta explicación, a este resumen pequeño que se ha hecho de cada tema que se ha desarrollado, repito que en su momento se ha explicado de forma gráfica incluso, vamos a empezar a desarrollar las preguntitas, ¿ya? Y en las preguntitas, como siempre, como en toda ocasión, en las preguntitas pues vamos a ver la participación de los compañeros, ¿verdad? Entonces, voy a utilizar mi registro para poder anotar su participación y así puedan acumular sus puntos para sus notas correspondientes. A ver, vamos a continuar. A ver, preguntas. Ahí está. Dirigida de la semana Explora 2. Ahí está, la primera preguntita está fácil. Yo voy a mencionar quién, ¿ya? ¿Quién va a responder? Yo les menciono, chicos, para que no me saturen el chat. Yo voy a mencionar quién me tiene que responder, ¿les parece? Porque si no todos van a responder al mismo tiempo y se pierden el chat, porque como todos escriben al mismo tiempo, ya no se puede leer, entonces mejor menciono, ¿sí? A ver, la pregunta número 1 dice, al observar en el espejo se utiliza la modalidad sensorial. Bueno, se refiere al sentido, ¿qué sentido utilizamos? A ver, esa pregunta va para... Según mi lista, esa pregunta va a responderlo Tangoa. Tangoa Durán. En el chat, si se encuentra Tangoa Durán, en el chat tiene que responder la pregunta número 1. ¿Está presente o no está presente? A ver, Tangoa Durán. Tangoa, visual. A ver, vamos a verificar si es visual, ¿ya? A ver, chicos, muy bien. Respuesta, sí, sentido visual. Es cierto, ¿no? Al mirarnos o al mirar un espejo, el sentido que participa es la vista, sentido visual. Solamente me contesta el jovencito o la señorita que yo menciono, por favor. Jovencito o señorita que yo menciono, ¿ya? A ver, vamos a continuar. La pregunta número 2, uy, ya salió la respuesta. Para mí entonces, ¿no? Si la respuesta sale es para mí. En la pregunta número 2 dice, el sentido, bueno, auditivo, es el que nos permite captar sonidos, es el que nos permite escuchar, ¿verdad? La pregunta número 2. Vamos a pasar a la preguntita número 3.
mencione, bueno, las alucinaciones tienen varias causas, ¿verdad? Es un trastorno grave, pero solamente me piden 2. Repito, dejamos el chat por un ratito, a ver quién está. Dylan, no he mencionado todavía Dylan. A partir de ahorita, los que escriben, si es que sin que les menciono, ya voy a tener que descontarles, ¿ya? ¿Sí? Sí, Barrera, sí. Chicos, los que yo no he mencionado su apellido y gracias, yo sé que quieren participar, pero para que no se sature el chat, voy a mencionar el apellido. A partir de ahorita, los que están opinando en el chat sin que les menciono, bueno, lamentablemente les voy a descontar, ¿ya? Corre a partir de ahorita, ¿ya, chicos? A ver. Entonces, la pregunta número 3, ya por ahí ya pusieron las claves en el chat. Repito, no tienen que contestarlo, déjenlo ahí. Hay varias respuestas, ¿no? A ver, una de ellas es, bueno, hay varias. Las alucinaciones se pueden dar por consumo de sustancias alucinógenas, sustancias peligrosas, estamos hablando de las drogas, muy peligrosas, ¿verdad? Generan alucinaciones, hasta incluso generan delirios de persecución. La persona hasta cree ver personas que ni existen, o seres de otros planetas que obviamente ni existen, amorfos. Bueno, el consumo de bebidas alcohólicas, a eso se refiere, ¿no? Alcohol exagerado se refiere al consumo de bebidas alcohólicas. Cuando se embriagan de forma exagerada, hasta empiezan los borrachitos a reírse solo, a hablar solo, entonces tienen alucinaciones. Fiebre exagerada, más de 40. Trastornos mentales, cuando la persona tiene una enfermedad mental, como por ejemplo la esquizofrenia, que es una enfermedad mental. ¿Ya está? Ahora sí, bueno, acá salió la respuesta en la pregunta 4. En la pregunta 4 me dice, en la percepción, estamos hablando de la percepción, hace poquito, en la última diapositiva hemos hablado de la percepción, ¿cómo se le llama a la imagen mental? A la imagen mental se le conoce como percepto. Si es que termina en O, si es que termina en O, hemos dicho que se llama percepto, ¿no? La imagen mental. Pero ¿qué pasaba si terminaba en R? En R, perceptor era la persona, el sujeto. Pero la imagen mental se llama percepto, ¿sí? Termina solamente en O. A ver, continuamos. Colocar verdadero o falso. Ya. La primera preguntita va a ser para Valenzuela Sandoval. Al chat, ¿ya? Valenzuela Sandoval, al chat. La primera preguntita de verdadero o falso va a ser para Valenzuela Sandoval. A ver, ¿qué dice la preguntita? Dice, ¿los conos y bastones son receptores del sentido visual? A ver si se encuentra Valenzuela. Solamente él, ¿ah? Solamente él tiene que responder. Muy bien, Valenzuela me dice que la respuesta es verdadero. Bueno, voy a agregarte primero tu puntito, ¿ya? Ahí está. Dice Valenzuela que la respuesta es verdadera. A ver, vamos a verificar. Los conos y bastones. Los conos y bastones son receptores de sentido visual. Sí, es cierto. Los conos y bastones son células que están en nuestro ojo, ¿no? Son células que están en nuestro globo ocular, en nuestro ojo. Y habíamos dicho que se llaman conos porque tienen la forma, obviamente, de unos conitos, pequeñitos, bastante pequeñitos. Y se llamaban bastones porque tienen la forma de unos bastoncitos, ¿verdad? Recuerda que los conos permitían ver durante el día, mientras que los bastones permitían ver durante la noche, o sea, se encargaba de la visión nocturna. Y este primer verdadero o falso es verdadero, ¿sí? A ver, ¿quién está escribiendo que le voy a descontar? A ver, Quintanilla, lo siento, Quintanilla, no te he mencionado. Voy a tener que descontarte. Así me escriban al privado, les descuento. ¿Ah? Este chat solamente el que menciono tiene que parpadear por ahorita. Ya es cuestión de orden, chicos. Yo sé que la pregunta tú te la sabes, probablemente la respuesta, pero cuestión de orden, solo el que estoy mencionando, ¿ya? Así que así me escriben al privado, chat privado. Igual les voy a descontar, así que Quintanilla, lo siento, Quintanilla. A ver, sí, estoy mencionando en desorden, sí. Según mi lista, al azar, estoy buscando un nombre o apellido al azar y estoy preguntando al azar, sí es cierto. Muy bien, ¿ya?
A ver, vamos a continuar, ¿sí? Solamente responden los jovencitos que estoy mencionando, nada más. Uy, chicos, nos quedan 10 minutitos, ¿sí? Ya, que no se repita, por favor, Quintanilla. Nos quedan 10 minutitos, ya saben, ¿no? Que si el tiempo se acaba, después de 10 minutos, van a tener su receso de 10 minutitos a la cual regresamos a través del mismo link. Segunda preguntita de verdadero y falso. A ver, la segunda pregunta va a ser para, según mi lista, la segunda preguntita, a ver, va a ser para García Tello, Joseph. La segunda pregunta solo para García Tello, Joseph, solamente para él. ¿Es verdadero o es falso? A ver, ¿qué dice la preguntita? Los canales semicirculares son los receptores del sentido vestibular. Los canales semicirculares son los receptores del sentido vestibular. ¿Verdadero o falso, Joseph? A ver, si no contesta García Tello Joseph, es que o no está atento o no sabe de repente, ¿no? Puede ser. A ver, vamos a García Tello Joseph, falso, me dice. Uy, ¿será falso o será verdadero? Bueno, lo siento, Joseph, lamentablemente, esto de acá no es falso, ¿ya? El sentido vestibular, su receptor sí son los canales semicirculares. Entonces, el primer enunciado es verdadero, el segundo enunciado también es verdadero, ¿ya? Yo sé, para una siguiente seguramente vas a poder, en este caso, la idea es participar, ¿no? No se desanimen. La tercera preguntita, a ver, el sentido senestésico. A ver, esa preguntita va para, según mi lista, para Larico Dylan. Larico Dylan. A ver, el sentido senestésico nos informa de la sensación de hambre y de sed, ¿verdadero o falso? ¿Tendrá algo que ver el sentido senestésico con este estado de carencia, el hambre y la sed? ¿Se encontrará Larico Dylan? Si es que se encuentra, si es que está atento, la respuesta es ¿verdadero o falso? Parece que no está. Larico Dylan, ya, por aquí, a ver, vamos a ver, ojalá que sea su compañero. Larico, uy, Larico, lamentablemente te informo que esto es verdadero. Los tres son verdaderos, ¿ya? Los tres son verdaderos. El sentido senestésico sí nos habla del el hambre, es un estado de carencia. La sed también es un estado de carencia. Sí nos habla del hambre, de la sed. Entonces, todo lo que necesitamos para poder vivir. Y bueno, lamentablemente, pues no acertaste en este caso. Para una próxima oportunidad, esperemos que sí. ¿Ya, chicos? Muy bien, vamos a pasar a la preguntita número 6. Ahí está, la preguntita número 6 va a ser para, a ver, según mi lista hemos dicho al azar. Por acá vamos a elegir, según mi lista, para Valdeón Dolmos José. Para Valdeón Dolmos José. A ver, ¿qué dice en la pregunta 6? La cuchara sumergida en un vaso transparente con agua, esto lo hemos explicado en la clase anterior, ¿no? La cuchara sumergida en un vaso transparente con agua hace que la cuchara se observe como si estuviera quebrada, ¿no? ¿Esto sería un caso de ilusión o alucinación? La respuesta solamente lo tiene que dar Valdeón Dolmos José, ¿ya? Cuando tienes un vaso transparente, a ver, imagínate, tienes un vaso transparente con agua, sumerge la cuchara y la cuchara se ve como quebrada, ¿no? Y cuando yo veo una cuchara quebrada, ¿será ilusión o alucinación? Solamente entre los dos. A ver qué me dice Valdeón. Ya, bueno, me respondiste en privado. Se escribe con S, ¿ya? No te olvides, en lugar de C, con S. Tu respuesta está bien, Valdeón, José. Solo que es con S. Me ha respondido por privado que la respuesta es ilusión. Y es cierto, ¿verdad? ¿Qué cosa era la ilusión? Un trastorno leve donde uno distorsiona, ¿verdad? A lo lejos, crees ver a una señora, te acercas y era un árbol medianito, ¿no? Entonces te has confundido, has distorsionado.
igual, ¿no? Apurado, agarras tu chompa, te fijas bien, y es la chompa de tu hermano. O sea, te has confundido, lo has distorsionado, ¿sí? Producto del nerviosismo, en lugar de marcar la clave A, has marcado la clave B. Y luego te lamentas, ¿sí? Ya ves, pues, ¿por qué no miras bien? ¿Por qué no estás atento? Entonces, cuando tú distorsionas las cosas, a eso se llama ilusión. Y la pregunta 6 es un caso de ilusión, ¿no? Entonces, la cuchara está en el vaso, profesora, se mira como si estuviera quebrado, pero en realidad se ha dado una distorsión. Entonces, a esa distorsión, cambio de las cosas, se llama ilusión y su compañero, bueno, acá le voy a agregar el puntito que le corresponde a mi registro, porque su respuesta estaba bien. ¿Ya, chicos? Ahora sí, vamos a continuar entonces con la preguntita. Ahí está, mira, la respuesta. Ilusión se escribe con S, con tilde, ¿no? La respuesta de la pregunta 6 es ilusión. Pasamos a la preguntita número 7. Ah, pero antes de entrar a la pregunta 7, me dice, en esta misma pregunta me dice, ¿pero qué tipo de ilusión es? Porque recuerda que hay dos tipos de ilusión. Hay ilusión objetiva y subjetiva. A ver, a esta pregunta, esa pregunta lo va a responder, a ver, vamos a elegir por acá. Esa pregunta lo va a responder Candela. Candela Molina Mauricio. Candela Molina Mauricio. A ver, en la pregunta 6 hay una nueva pregunta ahí mismo, ¿no? ¿Qué tipo de ilusión será eso del vaso, de la cuchara que se distorsiona en el vaso? ¿Será una ilusión objetiva o será una ilusión subjetiva? ¿Cuál de los dos será? Elige solamente entre estos dos. En la pregunta 6. Esa respuesta lo tiene que realizar su compañero Candela Molina Mauricio. A ver, vamos a verificar si Mauricio ya escribió en el chat. A ver, Candela Mauricio ha dado como respuesta en el chat privado objetiva. Y la respuesta será, a ver, vamos a verificar, muy bien, objetiva. Por acá vamos a anotarte tu participación. Ya está. Es cierto, ¿no? Ilusión objetiva, ¿ya, chicos? Está bien, ilusión objetiva es la respuesta, ¿ya? Muy bien. A ver, jovencitos. La ilusión objetiva era cuando el propio objeto, que era complejo, que era ambiguo, no permitía que se capte muy bien, ¿no? Entonces se daba una ilusión, en este caso, objetiva. En cambio, si participaban nuestras emociones, celos, enojo, cólera, nerviosismo, alegría, porque a veces el enojo también nos hace escuchar malas palabras, cuando en realidad nunca se han dicho esas malas palabras, sino que lo hemos distorsionado. Si es por el caso de emociones, subjetiva, pero si no participan las emociones, como en el ejemplo número 6, no participan las emociones, que yo me emociono y veo la cuchara distorsionada, no participa. Cuando no participan las emociones, la ilusión sería objetiva. Ahí está, nos queda un minutito, ¿ya? Así que la pregunta número 7, vamos a colocarlo por aquí. Ahí está, la pregunta número 7. ¿Para quién va a ser la pregunta número 7? Voy a buscar acá en mi registro. Va a ser para Zafra. Para Zafra Vázquez Andrés. A ver, ¿qué dice en la pregunta 7? La siguiente definición, ahí está la definición, proceso psicológico por el cual se integra e interpreta los estímulos, a ver, por el cual se integra e interpretan los estímulos, le corresponde a cuál de estos dos. Esta definición de la pregunta 7, ¿le corresponde a la sensación o le corresponde a la percepción? Solamente elige entre los dos. Bueno, la respuesta solo tiene que realizarlo Zafra Vázquez Andrés. A ver, por acá vamos a verificar. Zafra me está dando como respuesta la percepción. A ver, vamos a verificar si es cierto o no es cierto. Muy bien, Zafra. Voy a considerarte acá en mi registro. Es cierto, la respuesta es la percepción. Muy bien, chicos, ¿ya? Así que la siguiente pregunta 8, 9 y las que siguen, vamos a responderlo después del receso, ¿no? Tienen un receso de 10 minutitos para que tomen algo, ¿sí? Para que algo calientito de preferencia, chicos, para que tomen algún desayuno, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahí que tuviesen? A ver.
Ah, ya. Buena sugerencia, Kiara. Buena sugerencia. Pero a pesar de eso, algunos se han confundido